En esta ocasión dialogaremos sobre un tema muy interesante que es el síndrome de acumulación de fluidos en los pacientes con choque séptico y sepsis. Vamos a tomar como referente teórico el artículo que ven referenciado en la parte inferior, que fue escrito por Carmen Ford Müller. Carmen Ford Müller es autora de 79 documentos recopilados en Scopus, cuenta con 1.693 citaciones y un índice H22. ¿Cuál es el objetivo de esta revisión? Básicamente resumir la fisiopatología, la relevancia, el diagnóstico y el tratamiento de la acumulación de líquidos en pacientes con sepsis y choque séptico. Recordemos que el síndrome de acumulación de líquidos hace referencia a la acumulación de líquidos asociada a una nueva falla orgánica. Y podríamos decir que hasta la fecha esa es la recomendación o la definición operativa de dicho término. La fluidoterapia evidentemente es una de las intervenciones más utilizadas en pacientes críticos. De hecho, en la literatura se ha estimado que la acumulación de líquidos ocurre en el 20% de los enfermos críticos, y la acumulación de líquidos es una condición que es más común en enfermedades que causan un aumento de la fuga capilar, por ejemplo, la sepsis, que es una endoteliopatía. Muchos estudios han descrito el impacto negativo que tiene el síndrome de acumulación de líquidos en resultados clínicamente relevantes como mortalidad, días de estancia hospitalaria, días de ventilación mecánica, días de vasopresor, falla orgánica, etcétera, etcétera. De hecho, hay un estudio retrospectivo de Meira que se publica en Critical Care Medicine en el año 2016, se realiza con 2.632 pacientes que tenían o no compromiso renal y describe que cada aumento de 1 litro a las 72 horas en el balance acumulado incrementaba la mortalidad con un OR de 1.06. La cuestión de los ORs es debatible, de hecho hay otro artículo que discutimos en la serie de conferencias de Sobreviviendo a la sepsis, donde se informa un OR por cada 1.000 mililitros de balance positivo por encima de 1.000 de 1.7 para mortalidad. Lo importante es que aumenta la mortalidad. Eso es lo más relevante, más allá de datos rimbombantes relacionados con ORs, etcétera, etcétera. Hay un metaanálisis de la misma autora de el artículo principal que tomamos como referente, que es por Müller, que se realiza a partir de 31 ensayos observacionales y 3 ensayos controlados aleatorizados con 31.076 pacientes críticos. En este trabajo se describe que el balance de líquidos acumulados, cuando es muy alto, se asocia con una mayor mortalidad luego de 3 días. De hecho, cuando hablamos de sobrecarga de líquidos, estamos haciendo referencia a que hay un riesgo relativo ajustado de 8.83, y en relación al balance acumulado hacemos referencia a un riesgo relativo ajustado de 2.15. Se sabe que independientemente del momento en el cual tengamos balances positivos, en los pacientes sépticos ya va a haber, en el caso de la sobrecarga de líquidos, un riesgo relativo de 2.79, y en el caso del balance acumulado de 1.39. También sabemos que en pacientes sépticos el riesgo relativo es de 1.66, en los sujetos con lesión renal aguda de 2.63, en insuficiencia respiratoria de 1.19. Además, por cada litro de balance positivo, el riesgo de mortalidad aumenta en un factor de 1.19. Recuerden que es diferente hablar de riesgo absoluto a riesgo relativo. Un riesgo relativo, pues básicamente compara el riesgo de un evento entre dos grupos y se conoce dividiendo el riesgo absoluto en un grupo por riesgo absoluto del otro grupo. Mientras que el riesgo absoluto es la probabilidad de que ocurra un evento en un grupo específico. Cuando nosotros empezamos a hablar sobre la cuestión de la sobrecarga y la acumulación de fluidos,
es necesario que nosotros traigamos a colación un estudio publicado por la red del ArtsNet en el año 2006, que comparó una estrategia liberal versus una conservadora durante 7 días en pacientes con SDRA. Se hizo con 1000 pacientes. En general, todos los pacientes recibieron más de 3000 mililitros y el criterio principal fue muerte a 60 días. Ya los resultados secundarios fueron número de días sin respirador, días sin insuficiencia orgánica. En este estudio se encontró que la tasa de mortalidad a 60 días no difirió estadísticamente. Además, el balance acumulado medio a 7 días fue de menos 136, más o menos 491 mililitros en el caso del grupo conservador, y en el caso del grupo liberal sí hubo una diferencia muy dramática. Estamos hablando que en el liberal fue de aproximadamente unos 7000, más o menos 500 mililitros, lo cual es un valor extremadamente alto. También en este trabajo del 2006 se demostró que la estrategia conservadora mejoraba el índice de oxigenación, que el índice de oxigenación es igual a la presión media de las vías respiratorias por la relación entre la FiO2 y la presión parcial de oxígeno arterial multiplicado por 100, y también mejoró la puntuación de lesión pulmonar. Adicionalmente, el grupo conservador tuvo más días sin ventilación mecánica, estamos hablando de más o menos unos 14 días versus 12 días, y también tuvo más días sin ingreso a UCI, hablamos de 13 versus aproximadamente 11, esto durante los primeros 28 días. Sin embargo, la estrategia restrictiva en comparación con la liberal no impactó en lo que viene a ser incidencia o prevalencia de choque, tampoco en el uso de diálisis en los primeros 60 días. Hablamos que la diferencia fue de 14 versus 10%, 10% a favor de la restrictiva, pero cuando miramos la P fue de 0.06, pero ahí aplica algo similar a lo de la Andrómeda. Una P de 0.06 es muy limítrofe y una reducción del 4% en desenlaces fuertes como incidencia o prevalencia del choque o uso de diálisis durante los primeros 60 días pues deben ser considerados en el momento de nuestra práctica clínica. Otro estudio que es muy importante es el CLASSIC. El CLASSIC fue publicado en el New England Journal of Medicine el 30 de junio del año 2022 y comparó una estrategia de líquidos liberal versus una conservadora. Los pacientes del CLASSIC habían recibido al menos 1 litro y tenían un choque de menos de 12 horas de evolución. El resultado primario del CLASSIC fue muerte por cualquier causa a los 90 días, incluyó 1.554 pacientes, 764 se fueron al grupo restrictivo y unos 784 al grupo liberal. En el grupo restrictivo la mediana de líquidos fue de 1.798 mililitros y en el liberal de 3.811 mililitros. Se encontró que a los 90 días el 42% de cada grupo había muerto. Sin embargo, uno se pregunta, ¿realmente fue tan restrictivo y tan liberal? Pregunto por qué, porque cuando nosotros empezamos a hablar de estrategias liberales y restrictivas, nos tenemos que remitir al famoso triunvirato de la sepsis, que es el ARISE, el PROMISE, el PROCESS y el metaanálisis PRISM, que integra estos tres. Y cuando nosotros vamos a ver en detalle a este triunvirato, nos damos cuenta que ellos utilizaron más de 10 litros de líquidos para la reanimación. Cuando nosotros hablamos de que se suministraron 3.811, 1.798 mililitros, realmente uno se pregunta, ¿esto es una estrategia realmente liberal o restrictiva? Porque incluso sumando los 1000 de líquidos con los cuales ellos iniciaron, no superamos los 5000 mililitros, aunque hablar ya de 5000 mililitros es hablar de una cantidad de líquidos relativamente alta. Pero pues son algunos cuestionamientos que nos podemos realizar. Otro estudio importante es el POINT-CARE-2, que fue un ensayo controlado, aleatorizado. Se publicó en el año 2023 en Critical Care, en febrero 21.
y este trabajo reclutó pacientes críticos en 12 unidades de cuidado intensivos de 9 hospitales franceses. Eran pacientes que estaban bajo ventilación mecánica y que llevaban entre 48 a 72 horas hospitalizadas. De estos, 1.353 pacientes completaron el seguimiento. Ellos compararon la restricción diaria de la ingesta de líquidos en función del peso, administración de diuréticos y ultrafiltración en caso de terapia de reemplazo renal entre el día 2 y el día 14. El resultado primario fue mortalidad a los 60 días. Aleatorizaron a 433 al grupo restrictivo y 472 al de control. Encontraron que la mortalidad a 60 días no difería entre los grupos. Estamos hablando de 30.5 versus 33.9%, con una P de 0.26. Cuando nosotros hablamos de manejo en cuanto a acumulación de fluidos, es muy útil que nosotros traigamos a colación lo que viene a ser conocido con la mnemotecnia Rose, que lo vemos en pantalla y que fue propuesto por el equipo de Malbrain. Entonces, cuando hablamos del protocolo Rose, este se compone de 4 fases: reanimación, optimización, estabilización, que es la S, y evacuación. Como les dije, esto fue planteado por Malbrain ya hace algunos años, puntualmente en mayo del año 2018. En este enfoque, nosotros nos vemos ante un modelo conceptual que nos plantea la posibilidad de que existan 4 golpes en el choque. Acá vemos las fases de la resucitación. Las fases de la resucitación son la R de resucitación, la O de optimización, la S de estabilización y la E de evacuación. Entonces, cuando nosotros hablamos de 4 golpes del choque, hacemos momento a que existen riesgos de hipoperfusión cuando nosotros hacemos una desresucitación agresiva. Entonces, cuando nosotros hablamos de un modelo de 4 golpes, vemos que dependiendo la fase en la cual nos encontremos, van a poder existir algunas noxas más probables de hipoperfusión. Inicialmente, la injuria inicial. Posteriormente, cuando nos encontramos en la O o en la S, la posibilidad de isquemia y repercusión. Cuando empezamos a pasar de la S a la E, el síndrome de incremento global de la permeabilidad, y luego de la E pues vamos a tener un riesgo de hipoperfusión. Entonces, según lo que les acabo de mencionar, también nosotros podríamos dividir estos insultos o estas injurias dependiendo si nos encontramos en una fase de bebé, que se puede ver a la hipovolemia, la injuria inicial. También en el contexto ya del paciente con normovolemia puede ser secundaria a una isquemia de reperfusión. Luego pasamos a una fase flow donde se puede ver a una sobrecarga de líquidos luego de la reanimación. Precisamente hace incremento del síndrome de permeabilidad, la existencia de edema intersticial, edema pulmonar, edema intestinal, ilio, hipertensión abdominal, o en el contexto de los pacientes que no tienen una sobrecarga de líquidos como tal, sino que tienen una hipovolemia, podríamos estar hablando de el riesgo de hipoperfusión que se asocia a la desresucitación agresiva. Acá vemos el protocolo Rose en relación a las intervenciones. En la R nosotros hacemos maniobras para salvar la vida, empezamos a resucitar enfocándonos en el manejo temprano de la fluidoterapia. Se pueden dar 30 mililitros kilo en una hora, de acuerdo pues al Surviving Sepsis Campaign. Y también podemos hacer challenge, que es mejor, o pequeños retos con bolos de fluidos de 4 mililitros por kilo que se dan en 10 a 5 minutos. Luego pasamos a la optimización, donde nosotros nos empezamos a centrar en rescatar el componente orgánico que esté comprometido y también en evitar la sobrecarga de fluidos. Acá vamos a intentar optar por asegurar un balance neutro. Luego llegamos a la S, que es donde estabilizamos. Nos enfocamos en estabilizar el órgano que esté comprometido. Hacemos los cuidados
tardíos, empezamos a hacer un manejo de líquidos de base si lo necesita, si no lo necesita pues no se indica, y luego pasamos a la E, que es la fase de evacuación centrada en la recuperación de órganos. Acá nosotros resolvemos la sobrecarga hídrica en caso de que el paciente lo tenga. Para eso nosotros podemos utilizar diuréticos, o si el paciente está en terapia de reemplazo renal, pues también se puede utilizar esto. Acá vemos dos gráficos muy interesantes. En el gráfico A vemos el comportamiento de el balance acumulado cuando hacemos intervenciones del protocolo Rose, y como vemos, inicialmente en la resucitación el balance acumulado aumenta hasta que llegamos a su culmen en torno a la fase de optimización y estabilización, y posteriormente empieza a descender, como vemos acá, hasta que se vuelve neutro. Y también tenemos aquí otro gráfico que nos revela a nosotros cómo se comporta la falla orgánica durante el protocolo. Entonces, como ustedes pueden ver, en la fase de resucitación, luego de la injuria aumenta el fallo orgánico, disminuye rápidamente. Posteriormente, cuando entramos a la estabilización y también entramos a la parte de evacuación, aumenta la falla orgánica hasta que nosotros ya llegamos a un estado más neutro, más normal. Entonces, ¿qué es el síndrome de acumulación de líquidos? Básicamente se trata de una acumulación de líquidos que está asociada a una nueva disfunción orgánica que se define como un SOFA de 3 o más. No existe una definición formal, pero Formuller propone una. La definición más común utiliza un balance de líquidos positivo, y eso lo utiliza como un sustituto para la acumulación de líquidos diarios o acumulados. La definición en relación al peso, que es algo que se utiliza en algunos contextos como la pediatría, es una definición que en adultos es pobre. De hecho, se recomienda utilizar como tal una definición operativa más sencilla como la que acabamos de mencionar. También se recomienda utilizar un enfoque ajustado por peso en relación al balance de líquidos, y esto puede calcularse dividiendo el balance de líquidos acumulados por el peso corporal del paciente. Recordemos entonces que la sepsis causa vasodilatación periférica, depresión miocárdica y un aumento del metabolismo, y genera un desequilibrio entre la entrega de oxígeno y la demanda de oxígeno, y ese desequilibrio causa hipoxia tisular global y genera precisamente un choque. También tenemos que traer a colación que la sepsis per se no es una hipovolemia puramente hablando. Lo que ocurre es que hay una alteración entre el porcentaje de volumen no estresado y volumen estresado. El volumen no estresado pasa a ser volumen no estresado. Aumenta ese porcentaje, pero no hay como tal un compromiso en el volumen total. También sabemos que el estado inflamatorio de la sepsis activa mediadores inflamatorios y degrada el glucocálice endotelial, y esto causa fuga capilar. Esto disminuye la presión oncótica coloidal, afecta la hemostasis de líquidos, desplaza el punto J, y nosotros en este orden de ideas sabemos que la fluidoterapia excesiva pues va a amplificar este círculo vicioso. La sepsis, como dijimos, no siempre se asocia con hipovolemia. No siempre, esto es totalmente falso. La sepsis es un problema que en esencia se debe a la alteración del porcentaje de volumen estresado y no estresado, pero no a un incremento del volumen total. En ese orden de ideas debemos mencionar un estudio que es el FENIS, que demostró que cerca del 50% de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos respondían a un bolo de líquidos, en contraparte con el estudio Andrómeda, que reveló que, aunque inicialmente más del 50% de la población era sensible a líquidos, recordemos que la Andrómeda 1 se centró en pacientes en choque séptico, esa proporción de respondedores disminuía rápidamente, y eso es algo que es relativamente esperado porque el ser humano por naturaleza responde a líquidos. Si nosotros cogiéramos a una persona aleatoria y le pusiéramos un bolo de 500, posiblemente al mejorar la precarga pues vamos a mejorar el gasto cardíaco. El ser humano naturalmente es respondedor a líquidos, pero eso no quiere decir que se beneficie de los líquidos o que sea tolerante a los líquidos. Ahora, en la sepsis claramente vamos a tener alteraciones microcirculatorias, vasodilatación, disfunción cardíaca, y todo eso nos va a reducir a nosotros el volumen estresado y nos va a comprometer el gasto cardíaco.
Como dijimos previamente, el volumen estresado pues básicamente es la porción del volumen circundante que contribuye activamente a la perfusión tisular y podríamos entenderlo como aquel que ejerce una presión contra las paredes. Cuando nosotros reanimamos a un paciente séptico, la idea es aumentar el volumen estresado y la presión de llenado sistémica medio, porque recordemos que el retorno venoso es igual al gradiente de la presión de llenado sistémica media menos la PVC o la presión auricular derecha sobre la resistencia al retorno venoso. Cuando nosotros aumentamos la presión de llenado sistémica media, pues ¿qué estamos haciendo? Estamos aumentando lo que viene a ser el retorno venoso siempre y cuando la PVC normal se preserve, y una PVC óptima es una PVC de 0. Acá vamos a hacer un pequeño paréntesis. Cuando el Dr. Rivers publica su protocolo, había un pequeño error conceptual que con el paso de los años fue descrito en la literatura. Él recomendaba unas PVCs muy altas, de hasta 12, o sea, realmente grandes, y muchas personas quedaron con la noción de que la PVC normal es de 12, lo cual es totalmente falso. Una PVC normal es de 0. Ustedes se preguntarán, bueno, y si la PVC es de 12 y la presión de llenado sistémica media es de 7, ¿por qué no se anula el gradiente? Básicamente porque cuando nosotros tenemos una falla cardíaca pasan varios fenómenos interesantes. Lo primero es que se incrementa el volumen estresado, y lo segundo es que vamos a tener una reducción en la distensibilidad vascular. Y recordemos que la presión de llenado sistémica media es igual al volumen estresado sobre la distensibilidad vascular. Por ende, si nosotros incrementamos el volumen estresado y bajamos la distensibilidad vascular, va a aumentar la presión de llenado sistémica media. Entonces la presión de llenado sistémica media también va a aumentar. Va a haber menos eficiencia en el momento del retorno venoso, sí, pero se va a preservar el flujo. Si esto no ocurriría, la persona con falla cardíaca simplemente moriría súbitamente. Y precisamente esta explicación fisiopatológica también nos da a nosotros sustento de por qué los pacientes con falla cardíaca y con sepsis tienen unas mortalidades tan altas, y básicamente podríamos resumirlo en que están mal en todos los componentes matemáticos y fisiológicos que acabamos de mencionar. Ahora, cuando nosotros estamos reanimando un séptico, como enunciamos, la idea es mejorar la presión de llenado sistémica media. Esto lo que hace es que incrementa el gradiente entre la presión de llenado sistémica media y la PVC. Por ende, terminamos mejorando el retorno venoso, la precarga, y en teoría, si nos encontramos en la parte ascendente de la curva de Frank-Starling, pues vamos a mejorar el gasto cardíaco. También vamos a aumentar la eficiencia miocárdica, siempre y cuando que la PVC continúe siendo baja. En términos prácticos, por la fórmula de Parkin, nosotros podemos calcular la presión de llenado sistémica media como 0.96 multiplicado por la PVC más 0.04 multiplicado por la PAM más 0.5 multiplicado por el gasto cardíaco. La eficiencia miocárdica sería igual a la presión de llenado sistémica medio menos la PVC sobre la presión de llenado sistémica media. En la práctica, la presión de llenado sistémica media la podemos derivar con esta fórmula. Esta fórmula es un modelo matemático complejo que se asemeja con gran precisión al valor real. Ahora, sabemos que el exceso de líquidos genera congestión venosa en los órganos y hay muchos efectos deleterios a nivel del sistema nervioso central, edema cerebral, alteraciones cognitivas, incremento del delirio, a nivel respiratorio, edema pulmonar, alteración de la elastancia pulmonar y torácica, disminución de los índices de oxigenación, disminución del volumen pulmonar, aumento del trabajo de la respiración, aumento del tiempo necesario de ventilación mecánica, aumento de los weaning difíciles, efusiones pleurales, incremento del agua extravascular pulmonar, congestión hepática, síndrome compartimental hepático, alteraciones en la síntesis de la función hepática, colestasis, una disminución de la actividad de la citocromo P450, lo cual genera interacciones medicamentosas y mayor riesgo también de
incrementar los efectos adversos de algunos fármacos, se puede causar edema a nivel de los intestinos y las vísceras, puede ocurrir ascitis, va a disminuir la contractilidad del intestino, va a incrementar la presión intraabdominal, va a disminuir la tasa de éxitos de nutrición enteral, va a incrementar la translocación bacteriana, va a comprometerse la microcirculación esplácnica, va a haber un incremento en el edema miocárdico, alteraciones en la contractilidad, disfunción diastólica, depresión miocárdica, va a haber alteraciones de la conducción, un incremento en las presiones de llenado, alteraciones del retorno venoso, incremento de las efusiones pericárdicas, edema intersticial renal, incremento de la presión venosa renal, disminución del flujo sanguíneo renal, incremento de la presión intersticial, retención de sal, de agua, una disminución en la tasa de filtración glomerular, síndrome compartimental abdominal, alteraciones del eje renina-angiotensina-aldosterona, vamos a tener edema tisular, vamos a tener también un mayor riesgo de infecciones de tejidos blandos, de úlceras por presión y va a disminuir la confianza abdominal. Sabemos que en el choque séptico hay un exacerbante y es que el porcentaje de gasto cardíaco que se va, por ejemplo, a los riñones se reduce de un 15 a un 10%. Entonces, esto hace que el compromiso renal sea más importante, que disminuya más rápidamente el gasto urinario. Lamentablemente, como demostró el FENIS, la oliguria puede hacer que los médicos utilicen líquidos. De hecho, en el FENIS, la segunda razón por la cual los médicos utilizaban líquidos era la oliguria, estamos hablando de un 18%. La primera fue la hipotensión, que fue un 58.7%, y la tercera, el destete difícil de los vasopresores, que fue un 7.1%. Y cuando aumentamos los líquidos, en el caso de la oliguria, que la oliguria posiblemente está ocurriendo por todo esto con el exacerbante del choque séptico, pues vamos a generar más daño. No existe como tal un estándar de oro para diagnosticar el síndrome de acumulación de líquidos. Nosotros podemos hacer un examen físico, mirar si el paciente tiene edema periférico, con fobia, o si tiene anasarca, si tiene dificultad respiratoria, fallo circulatorio prolongado. Todo eso lo podemos mirar, pero el examen físico es inespecífico, es altamente sensible pero inespecífico. En ese orden de ideas, la ecografía focalizada y la ecocardiografía nos puede dar más información. Por ejemplo, el Vexus. El Vexus nos da mucha información relacionada con congestión, la evaluación de los volúmenes diastólicos finales, también la evaluación del índice de colapsabilidad de la vena cava inferior, las radiografías de tórax, que las radiografías de tórax pueden mostrar dilatación en vasos de los lóbulos superiores, cardiomegalia, edema intersticial, una arteria pulmonar agrandada, derrames pleurales, edemas, unas venas cavas superiores prominentes o la presencia de líneas de Kerling. Otros métodos son la termodilución transpulmonar, que puede ser por PICO o por Bolon View, que nos permite ver a nosotros el agua pulmonar extravascular y también estudiar el índice de permeabilidad vascular pulmonar. Hay otros métodos en la literatura como la impedancia bioeléctrica, que son métodos no invasivos y que en teoría detectan la hidratación de los tejidos y tienen un error entre mediciones del 2 al 3%. Permiten evaluar el agua corporal total, el contenido de agua extracelular, el contenido de agua intracelular, el índice de sobrehidratación, el exceso de volumen, la masa celular corporal y también permiten evaluar lo que viene a ser el ángulo de fase derivado. En cuanto a el manejo de esta condición, lo más importante es la prevención. La prevención es el tratamiento para el síndrome de acumulación inadecuada de líquidos. Vamos a hacer un monitoreo básico utilizando una línea arterial. También, en caso de que sea necesario, medir la presión venosa central. En caso de que el paciente tenga un choque no resuelto, vamos a considerar la ecocardiografía y el monitoreo hemodinámico avanzado. Intentaremos obtener el peso corporal inicial. Hay que monitorizar el riesgo de acumulación de líquidos, evaluar la función deteriorada de los órganos.
evaluar la respuesta a líquidos con hemodinámica funcional, evaluar los signos de hipoperfusión tisular, etcétera, etcétera. Si tenemos un paciente que requiere líquidos, debemos utilizar un régimen de manejo restrictivo. Ya si vamos a dejar líquidos de mantenimiento, esto debe ser solo cuando sea necesario y deberíamos optar por alternativas balanceadas y bajas en sodio. Estamos hablando de soluciones salinas aproximadamente de 0.45%. Al seleccionar los líquidos también podemos utilizar alternativas bajas en cloruro de sodio en el momento de la resucitación y en el reemplazo. Se debe reevaluar frecuentemente la precarga, la respuesta a líquidos, la perfusión tisular y solamente vamos a administrar líquidos en pacientes que respondan a líquidos. Y si tenemos un paciente que responde pero es intolerante, lo vamos a hacer con cuidado. Debemos considerar el uso temprano de norepinefrina, también detener la administración de líquidos una vez que la respuesta a los líquidos y la perfusión tisular estén ausentes, y también considerar el uso temprano de albúmina al 20%, especialmente cuando los niveles de albúmina sean bajos, están por debajo de 3 gramos por litro, a pesar de que los consensos recientes no recomiendan la utilización de albúmina. Si el paciente no requiere líquidos endovenosos, se debe limitar la ingesta de líquidos, limitar la ingesta de sodio, limitar o evitar soluciones de mantenimiento, limitar o evitar el creep de líquidos, que es la retención de líquidos, mejorar el drenaje linfático. Esto se puede hacer a través de la utilización de vendajes de compresión en las piernas y también utilizando fórmulas enterales de alta densidad o concentradas de 2 kilocalorías por mililitro. Alguna terminología que es importante mencionar la vemos en pantalla, empezando por la resucitación de fluidos, que hace referencia a la administración de líquidos en la fase temprana del choque para restaurar una perfusión orgánica adecuada. Los líquidos solamente deben administrarse si el paciente tiene choque, baja precarga y responde a fluidos, y siempre deben administrarse idealmente como un desafío de fluidos. Hacemos un desafío, evaluamos respuesta, podemos utilizar bolos de 4 mililitros por kilo durante 10 a 15 minutos. Tenemos también el creep de fluidos, que se refiere a los volúmenes de fluidos no intencionados y no medidos al administrar medicamentos. Pueden ser antibióticos, pueden ser sedantes, pueden ser analgésicos, etcétera, etcétera, y o nutrición a través de vías enterales y parenterales. Tenemos también el término de fluido de mantenimiento, y en este sentido recordemos que el objetivo de los fluidos de mantenimiento es cubrir las necesidades diarias del paciente, prevenir la deshidratación y evitar trastornos electrolíticos. Otro concepto es el de desescalación, que hace referencia a no iniciar fluidos adicionales o reducir la dosis de administración de la fluidoterapia previamente indicada, y la de resucitación, que hace referencia a la corrección de la sobrecarga de líquidos a través de la eliminación activa, que puede ser con diálisis, con ultrafiltración neta, con diuréticos, etcétera, etcétera. El objetivo en el tratamiento del síndrome de acumulación de líquidos es aumentar la diuresis. Entonces, los fluidos se van a remover cuando no hay respuesta a volumen y hay ausencia de signos de hipoperfusión, o cuando existen signos de síndrome de acumulación de líquidos o hay congestión venosa. Otra cosa importante es que las bajas dosis de norepinefrina no son una contraindicación para la resucitación. Y en este orden de ideas nosotros tenemos medidas farmacológicas. Medidas farmacológicas como el test de estrés, que se hace con furosemida, y el objetivo del test de estrés, y esto es algo muy importante, es evaluar la integridad de la célula tubular. Cuando el paciente pasa el test, que esto ocurre cuando el gasto urinario es mayor a 200 mililitros en las siguientes 2 horas, luego de que utilizamos un bolo de furosemida de 1 miligramo por kilo, en caso de que el paciente no estuviera utilizando antes un diurético, y en el caso de que estuviera utilizando antes un diurético estaríamos hablando de una dosis de 1.5 miligramos por kilogramo. Esto nos indica a nosotros que el paciente va a ser respondedor a furosemida, y por ende nosotros podemos utilizarla con seguridad para poder barrer o para poder eliminar esa acumulación de líquidos.
En este orden de ideas, cuando nuestro paciente responde, nosotros podemos aplicar un diurético a dosis altas, que sería a razón de 1 miligramo por kilo en bolo, y podemos dejar una infusión a razón de 10 miligramos hora. Cuando nosotros empezamos la resucitación con furosemida, pero esta no sirve, se puede utilizar acetazolamida a razón de 250 a 500 miligramos endovenosos. Esto se pone en bolo con el objetivo de inhibir la reabsorción de sodio en el túbulo proximal. También podemos utilizar tiazidas para poder inhibir la reabsorción de sodio en el túbulo distal, sobre todo cuando hay hipernatremia. Y en cuanto a la acetazolamida, sobre todo cuando el paciente tiene una alcalosis metabólica, tenga una base exceso por encima de 5. Recordemos que uno de los problemas con la acetazolamida es que induce acidosis, disminuye mucho el bicarbonato. Y en algunas ocasiones también se puede utilizar espironolactona a razón de 25 a 50 miligramos para poder reducir la reabsorción de sodio a nivel del conducto colector. Acá vemos los efectos de los diuréticos en los electrolitos. Por ejemplo, los diuréticos de ASA pueden aumentar o disminuir el sodio, disminuyen el potasio, aumentan el pH, disminuyen el calcio y disminuyen el magnesio. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica, como la acetazolamida, disminuyen el potasio y el pH porque disminuyen el bicarbonato. Las tiazidas disminuyen el sodio, de ahí a que sean una muy buena opción en pacientes con hipernatremia, disminuyen el potasio, aumentan el pH, aumentan el calcio y disminuyen el magnesio. Y los fármacos como la espironolactona, que son ahorradores de potasio, aumentan el potasio, disminuyen el pH y aumentan el magnesio. Se sabe que el uso más progresivo de diuréticos de ASA con el objetivo de lograr una mayor eliminación de líquidos en pacientes con sobrecarga de líquidos, tanto aquellos que tengan lesión renal aguda o no la tengan, se asocia con mejores resultados, y los diuréticos pueden usarse en pacientes con soporte vasopresor siempre y cuando el paciente tenga un síndrome de acumulación de líquidos con congestión sistémica. Es así que la utilización de vasopresores no es una contraindicación para empezar la resucitación o la desescalonización, y tampoco la utilización de vasopresores es una contraindicación para la utilización de furosemida o de diuréticos. De igual forma, el uso de diuréticos no se ve contraindicado por el uso de vasopresores. Siempre y cuando nuestro paciente tenga signos de congestión, nosotros podemos utilizar diuréticos, porque los diuréticos van a evitar que esa congestión nos termine por comprometer la perfusión. También es importante mencionar que si la respuesta a la furosemida es limitada, se pueden considerar terapias combinadas con los fármacos que ya mencionamos, espironolactona, acetazolamida, la indapamida también se puede considerar, etcétera, etcétera. Y si no funciona, pues ya podemos escalonarnos a terapia de reemplazo renal. También algunos estudios, aunque esto es más una perspectiva de Malbrain y de Paul Mueller que mencionan en este artículo, pero que por guías digamos que no está avalado, pero algunos teóricos muy fuertes lo recomiendan, se puede considerar la utilización de albúmina al 20%. También se recomienda por algunos estudios clínicos utilizar albúmina al 20% antes de usar furosemida. Existen medidas mecánicas también para este síndrome. Se puede empezar la terapia de reemplazo renal, que puede ser continuo o intermitente, que debe ser con ultrafiltración, para poder obtener diariamente un balance negativo de fluidos de al menos 12 a 24 mililitros por kilo. También hay medidas de soporte orientadas a disminuir la presión intraabdominal, incrementar la función cardíaca, utilizar vasodilatadores, principalmente calcio antagonistas, esto para poder incrementar el flujo sanguíneo renal. Se puede emplear o se debe emplear ventilación pulmonar protectora como recomienda el ARMA, y también se deben utilizar límites para la presión de conducción, buscando que ésta se encuentre por debajo de 14 centímetros de agua. Recordemos que la PIP puede contrarrestar la PIA y puede tener efectos en los vasos pulmonares. Sin embargo, una PIP alta puede aumentar la PVC y puede afectar el drenaje linfático, y esto hace que se aumente la acumulación de líquidos. Por lo tanto, nosotros debemos jugar con esto. Debemos tener también en cuenta que sabemos que la
presión intraabdominal se transmite al tórax entre un 35 a 50%. De hecho, otros autores hablan de que se puede llegar a transmitir en hasta un 75%. Eso nos explica algo muy importante, y es porque en los pacientes con hipertensión intraabdominal se utilizan valores de meseta corregidos matemáticamente. También debemos mencionar que la hipertensión intraabdominal es otra condición que afecta el drenaje linfático. De hecho, lo reduce en las regiones esplácnicas, también estimula la acumulación de líquidos, etcétera, etcétera. En este orden de ideas es importante que también mencionemos que una de las alternativas que nosotros tenemos en casos severos es la terapia de reemplazo renal. El objetivo de la terapia de reemplazo renal es aumentar los líquidos que se están eliminando en relación a lo que se está administrando o está acumulado. Los vendajes de compresión también pueden servir porque en teoría aumentan la presión intersticial y reducen la fuga capilar, mejoran en teoría el retorno venoso. Además, han demostrado ser útil con un bajo nivel de evidencia en choque séptico y también en pacientes que han sido receptores de trasplantes hepáticos. Otra cuestión importante es que los vendajes van a estar contraindicados si nuestro paciente tiene una enfermedad arterial periférica, si tiene antecedentes de bypass periférico o si tiene condiciones locales de la piel o de los tejidos blandos. Este metaanálisis que vemos en pantalla fue publicado en marzo del año 2024. Fue hecho por Mesmer y no mostró diferencias en la supervivencia cuando se comparaban medidas de desresucitación versus el cuidado usual. De hecho, en este metaanálisis se tendió a favorecer el cuidado habitual. Sin embargo, aquí hay algo muy importante, y es que de los 5 estudios, solo 3 lograron una separación significativa en la cantidad de líquidos entre los grupos. ¿A qué quiero llegar? Cuando leamos metaanálisis de este tema, debemos hacerlo de manera muy crítica, mirando los pequeños detalles, en el sentido de que el razonamiento detrás de todo esto es algo que es fisiológico, y pues obviamente no van a haber diferencias entre desresucitación y cuidado usual si cuando hablamos de la cantidad de líquidos administrada en ambos grupos era casi la misma. Evidentemente no van a haber diferencias. También debemos mencionar el RADAR 2, que fue un trabajo que evaluó la viabilidad de un ensayo aleatorizado para poder comparar la administración conservadora de líquidos y la desresucitación versus la tensión habitual en las enfermedades críticas o graves. Fue un estudio de factibilidad aleatorizado, de asignación oculta, de grupos paralelos y de etiqueta abierta. Ellos seleccionaron y analizaron 179 pacientes. El resultado primario fue balance de líquidos en las 24 horas hasta el inicio del día 3. El resultado secundario fue el balance de líquidos acumulado, la mortalidad y la duración de ventilación mecánica. Se encontró que en el grupo de intervención el balance hídrico fue inferior versus el de atención habitual. Además, el balance acumulado fue inferior en el grupo de intervención en los días 3 y 5. En cuanto a resultados clínicos, pues estos no difirieron significativamente entre los dos grupos. En pantalla se aprecian algunos criterios potenciales para cuándo comenzar y detener el tratamiento del síndrome de acumulación inadecuada de líquidos. Entonces, partamos de esto. La desresucitación solo debe comenzar cuando no hay respuesta a líquidos, no hay signos de hipoperfusión tisular y hay signos de síndrome de acumulación de líquidos. Entonces recordemos, cuando empezamos con la primer parte, que es la parte de escalonamiento, iniciamos con la resucitación con fluidos. Entonces se puede rescatar al paciente con 30 mililitros kilo en una hora, que es mucho, o mejor con un bolo de fluidos de 4 mililitros por kilo. Acá lo que nosotros queremos hacer es mejorar la perfusión, intentar reclutar la microcirculación que se perdió, hidratar las células, mejorar los trastornos en la entrega de oxígeno. El problema es que nosotros podemos tener una fuga capilar que no esté controlada. Luego pasamos a la desescalación, que tiene una fase de optimización y de estabilización. Entonces, la O del ROSE, rescate de los órganos. Empezamos la prevención de la falla orgánica, empezamos intervenciones específicas
Empezamos a corregir la perfusión en la microcirculación, corregimos la entrega de oxígeno, intentamos corregir parcialmente lo que viene a ser la fuga capilar y posteriormente llegamos a la estabilización, donde nosotros empezamos a evitar que haya un acumulado muy positivo de líquidos, intentamos llegar a unos balances neutros y luego aparece la desresucitación, donde nuestro objetivo es remover activamente los líquidos que se hayan acumulado porque aumentan mortalidad. Nosotros podemos tener unos puntos de corte que nos pueden servir a nosotros como detonantes para iniciar el tratamiento del síndrome de acumulación de fluidos o para detenerlo. Entonces, para iniciarlo, que tengamos un GETB mayor a 850, un ELWI por encima de 10 a 12, que tengamos un índice de permeabilidad vascular pulmonar mayor de 3, que nosotros tengamos una variabilidad de volumen sistólico o una variabilidad de presión de pulso por debajo de 12, que nosotros tengamos un test de elevación pasiva de piernas negativa, una presión intraabdominal por encima de 12 o 10, o sea que ya tengamos una hipertensión intraabdominal. Y podemos tener también otros detonantes para poder frenar el tratamiento, como que la variabilidad de volumen sistólico y presión de pulso sea mayor de 15%, que el paciente tenga un test de elevación pasiva de piernas positivo, un lactato por encima de 2.5, que la saturación venosa de oxígeno sea menor de 70 a 75 y si es la saturación venosa central de oxígeno por debajo de 65 a 60. Algunos mensajes para llevar a casa. Primero, que hay una falta de consenso sobre las herramientas diagnósticas y el monitoreo del síndrome de acumulación de líquidos. Segundo, la prevención y el tratamiento son fundamentales en el síndrome de acumulación de líquidos. Tercero, debemos intentar minimizar la ingesta de líquidos y aumentar la salida de fluidos. Cuarto, el tratamiento del síndrome de acumulación de líquidos es sintomático. Por último, las estrategias de manejo de líquidos no deben ser liberales o restrictivas, sino que deben ser centradas e individualizadas en el paciente y este posiblemente sea el mensaje más importante. Muchas gracias.